Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por compartir este devocional, que Dios nos da la oportunidad de poder estar junto a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hermano y amigo que nos está viendo desde muy temprano, esperando, tal vez en otro país, como nos encontramos con el hermano Carlos, es muy temprano, de madrugada. Nosotros aquí son las 7 de la mañana, 7:05 pasaditas de la mañana. Estamos nuevamente de lunes comenzando esta semana con la palabra de Dios, como acostumbramos desde este comienzo de este año a leer su palabra cada día, cada mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos aquí desde Argentina, llegando a distintos lugares del mundo, provincias, ciudades, y damos la gloria a Dios y damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. En esta mañana tenemos a Carlos Olivas, que ya está conectado desde muy tempranito allí, desde su casa. Creo que es muy temprano, creo que son las 4 de la mañana, creo que me había dicho algo así el hermano. Así que damos gloria a Dios porque, bueno, son tiempos de buscar a Dios en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos de la iglesia, La Luz Verdadera, aquellos que se están conectando en esta mañana, que están trabajando. En esta mañana damos gloria a Dios, a aquellos que están en su hogar, con su familia, preparando a sus hijos para el colegio, algunos ya trabajando, algunos comenzando esta mañana a estar delante de esta pantalla, preparadito ahí con el mate, con el desayuno, con la familia, con los hijos. Así que damos gracias a Dios. El hermano Germán ahí también conectado en esta mañana, juntamente con su familia, con Mariana y Román y Almita, preparándose seguramente. Gracias le damos al Señor. Claudia, Dios les bendiga, Dios te bendiga, hermana querida, en esta mañana. Bendiciones en esta mañana también. Damos la bienvenida a cada uno de aquellos hermanos, la familia Mendizábal ahí conectada. También damos gloria a Dios porque sabemos que necesitamos de Dios, hermanos. Indudablemente no podemos estar sin el Señor. No es cuestión de mirar un devocional más, de escuchar una palabra más. No es cuestión bueno, que el pastor nos lee una lectura. No, significa de que estamos cada uno de nosotros, como cada uno de ustedes y nosotros también, necesitando a nuestro Dios. Necesitamos una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra que nos anime, nos levante el ánimo en esta mañana. El Espíritu Santo está en nosotros y sería muy triste vivir como vivió este personaje que vamos a hablar un poquito esta mañana, la vida de Sansón. No quiero es imposible dejar de hablar de él en estos capítulos, en esta historia de los jueces, la historia de Sansón, que muchos de nosotros la conocemos. Una vida que fue seleccionada por Dios. Hay un paralelismo con la vida de Jesús. Podríamos hablar un poquito sobre eso en esta mañana, y vemos que evidentemente hay un contraste también en estos dos personajes, la vida de Sansón y la vida de Jesús, a pesar de que fueron escogidos también con un propósito grande en esta tierra. Despierto por el Espíritu Santo, por la necesidad del alimento espiritual. Claro, uno a la mañana lo primero que hace al despertar, yo por lo menos en lo personal, me acontece ese, no porque sean más espirituales que ustedes, hermanos, o que cualquier otro. Simplemente recuerdo al Señor. Al levantarnos ya estoy preocupado y ocupado para poder preparar este devocional, porque lo necesito para mi vida personal, y sé que la palabra de Dios puede alcanzar a mucha gente y puede servir de referente o de referencia para muchas personas. Hoy no quiero dejar pasar esta historia de Sansón, porque hemos estado leyendo los días anteriores, los capítulos 13, 14 y 15, que fue leído para el día viernes, ¿no? Y toda esta historia del pueblo de Israel que venimos leyendo, relatando, escudriñando, examinando el camino del pueblo de Dios sin un rey, sin un líder. Y qué desastroso para la persona cuando no tiene un líder, ¿no?
cuando no tiene un líder, sabiendo que hay un Dios poderoso que nos cuida, nos guarda, nos protege, que nos eligió con propósito, porque creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha elegido con un propósito personal, individual, una tarea que Dios nos ha encomendado, que es a nivel mundial, podríamos decir, aquel pasaje de San Mateo, capítulo 28, donde Dios indirectamente nos dice a nosotros también, en ese momento, a los que vivían en esa época, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y esa tarea que ha dejado de hacer la Iglesia en este día de hoy, ¿no? Ir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque probablemente hay iglesias que están paralizadas, ahí embotadas en sí mismo, podríamos decir, y no salen a hacer y cumplir la tarea de Dios. Pero también Dios nos ha dado una tarea personal e individual a cada uno de nosotros para poder hacer lo que Dios nos manda hacer en esta mañana. Así que damos la bienvenida a todos. Como costumbre siempre digo que para aquellos que desconocen, estamos leyendo la palabra de Dios desde su comienzo, desde el libro de Génesis, y pretendemos llegar a fin de año con la lectura en Apocalipsis. Si Dios lo permite, estaremos aquí cada día pudiendo compartir con cada uno de ustedes una palabra de aliento y de fortaleza y reflexionando sobre la Biblia, ¿no? Sobre estos libros maravillosos, el Pentateuco, que ya lo hemos leído, y todos los demás libros históricos, poéticos, los evangelios, las cartas paulinas, todo lo vamos a reflexionar un poquito. De cada 3 capítulos que leemos diariamente, tomaremos una porción y reflexionaremos en eso, y lo venimos haciendo en estos días. Estamos leyendo el libro de los jueces, donde encontramos a un pueblo el pueblo de Dios sin gobernante, sin un rey físico, ¿no? Que es lo que pretendían. Querían tener un rey que lo pudieran ver, un gobernador, alguien que los gobierne, alguien que los guíe, y estaba Dios gobernando este pueblo, y ellos no podían entender o comprender, tal vez, ¿no? O su propia rebeldía que venía tras generación tras generación, esa rebeldía que cargaba el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esa desobediencia, esa dura cerviz, como dice su palabra, ¿no? Así que los encontramos en este libro de Jueces en su totalidad. Una rebeldía total, idolatría, desenfreno, tantas cosas que encontramos, ¿no? Muchas guerras, muerte y todas estas cosas, cuando el pueblo de Dios no se pone en las manos de Dios, ¿no es cierto? Donde no confía en el Dios poderoso, en el Dios de Israel, ese Dios que los protegía, los guardaba, los libraba tras generación, y venía un juez, moría este juez, volvían a hacer lo malo, y así Dios iba mandando un libertador. Llegamos al capítulo 13, donde nace, vamos a ver estos versículos, el nacimiento de Sansón, ¿no? Así que Dios envía en este pasaje un libertador. Bueno, por eso, como dije al principio, hay un paralelismo con la vida de Jesús. Y ahora vamos a leer por qué. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy la lectura es el capítulo 16, 17 y 18, que por lo general tomamos un versículo ahí, pero no quiero dejar pasar este pasaje del capítulo 13 porque no hemos reflexionado, y vamos a hablar un poquito también del capítulo 17. Pero en el capítulo 13 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta manera: nacimiento de Sansón, y usted va a entender lo que acabo de decir, el paralelismo con la vida de Jesús. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos, y otra vez 40 años ahí esclavos, tras su desobediencia, tras su pecado, tras su idolatría, tantas cosas que cargaba. Es muy similar a muchas personas hoy que vemos que se ha levantado un poquito, empiezan a servir a Dios, tal vez empiezan a congregar, a hablar con los pastores, a tantas cosas, y vuelven a caer en su idolatría primeramente, porque es total, ¿no? Es tal cual, ¿no?
y pecan delante de Dios porque hay desobediencia, no hay una comunión con Dios, empieza todas estas cosas, ¿no? Por eso hay muchos pasajes o muchos versículos que se asimilan a la vida de un cristiano de hoy, del siglo XXI, en esta historia del pueblo de Israel. Y dice, versículo 2, y hay un hombre de Sora, de la tribu de Dan, la cual se llama Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, ¿no? Ahí comenzamos la historia, aquella historia del nacimiento de Jesús. En este caso, esta mujer era estéril, María no, era una joven virgen, decía, ¿no? Y esta mujer también nunca había tenido hijos, pero no dice de la misma manera que en este caso de María, que era virgen, ¿no es cierto? Entonces dice, nunca había tenido hijos, o sea que evidentemente lo habría intentado muchas veces y no había podido, era estéril, ¿no es cierto? A esta mujer, ahí empezamos a conocer el paralelismo con la vida de Jesús. Esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, diferente a lo de María, ¿no? Nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No hay paralelismo en esto con la madre de Jesús, con María, nada que ver, sino con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Sansón. Ahora lo vamos a ver. Ahora pues, no bebas ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda comas, dice. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahí comenzamos con la similitud, ¿no? Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno. Bueno, ahí tenemos otra similitud. A Dios desde su nacimiento, el cual comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Bien podríamos similar ahí la vida de Jesús, que fue un libertador, ¿no? No con espada, sino con el Espíritu de Dios. Iba a venir a salvar a un pueblo que vivía con muchos problemas, como vivíamos nosotros, ¿no? Con muchos problemas. Ahí nos encontramos con el Salvador, con Jesús en nuestra vida, ¿no es cierto? En este tiempo los filisteos acosaban, perseguían al pueblo por su propia desobediencia, porque no se afirmaban en el camino, porque no tomaban la autoridad que Dios les había dado, no tomaban a su rey como Dios, que era su rey, no confiaban en él, y por esta causa el pueblo volvía a caer. En el capítulo 13, el versículo 1 al 5, tenemos que entender que hay un paralelismo muy similar a la vida de Jesús, el nacimiento de Sansón y con el nacimiento de Jesús. Para tomar algunos ejemplos de estos dos nacimientos, ¿no? La similitud podemos encontrar en Jueces capítulo 3 y en Lucas capítulo 1, el nacimiento de Jesús, que relata Lucas, ¿no? Entonces, ambos predichos por un ángel. A ambas mujeres se les presenta un ángel y le dice, darás a luz un hijo, varón, ¿no es cierto? El segundo punto, fueron ambos nazarenos, que ya lo hemos explicado también. En el punto número 3, fueron expulsados por el Espíritu, los dos se movieron por el Espíritu de Dios, ¿no? Fueron guiados por Él, a pesar de que, mire el detalle ¿no? Sansón automáticamente fue escogido por Dios, por un ángel, tenía un propósito en la vida, en la tierra, que Dios le había mandado hacer, pero automáticamente Sansón, al empezar a crecer, carga con el pecado de su familia, carga con la vida natural de su familia, y automáticamente lo primero que hace, ¿qué hace? Ve a una mujer filistea, enemiga de Dios, y ya le gustó y quiere y le dice a los padres que la tomen por su mujer, ¿no? Ya automáticamente, y los padres dijeron, bueno, sí, no, mirá, ¿acaso no hay mujer acá más linda? Qué sé yo, no sé, te vas a ir tan lejos a buscar. Esa es la charla que habrán tenido con su hijo. Sí, pero a mí me gusta esta mujer. Y fueron y la tomaron, pero Dios estaba detrás de este asunto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Pero automáticamente Dios evidentemente usa el propósito de Sansón con esta mujer para utilizarlo para una buena causa, pero usando el pecado que estaba
el pueblo enredado en la idolatría, en el pecado, en la desobediencia, ¿no? Y mezclado en todo eso, el pueblo no se da cuenta lo que Dios estaba tramando en la vida de Sansón, ¿no? Y todos sabemos que ahí toma la mujer de los filisteos, después toma otra, y toma mujeres, hasta que encontramos a Dalila, a esa mujer perversa y maligna, que bueno, que todos sabemos la historia, que le corta el cabello, pierde la fuerza. Entonces, otro similitud de Sansón, este hombre fue apartado por Dios para una misión, como Jesús, una gran misión que nos dio la salvación, ¿no? En ese momento Sansón salvaba al pueblo de la esclavitud de los enemigos, matando a muchos enemigos del pueblo de Dios, ¿no? La otra similitud, destruyeron a muchos, como puse aquí a sus enemigos, puso a sus enemigos debajo de los pies de Jesús, el Señor, matando allí, venciendo en la cruz al enemigo del alma, de nuestra alma, ¿no es cierto? Al enemigo de todo el mundo, ¿no? Pudo vencerlos, el único que pudo vencerlo es Cristo allí en la cruz, entregando su vida, su propia vida por cada uno de nosotros. Ahora vemos los contrastes entre la vida de Sansón y la vida de Jesús. Sansón toda su vida pecó, porque fue un pecador. Pero Jesús nunca tuvo pecado. El punto número 2. Sansón, cuando se ve en aprieto, cuando pierde sus fuerzas, cuando le quitaron sus ojos, oró, ¿por qué? Por ira, por venganza. Pero oró, pero Jesús oraba por perdón. Ese es el contraste, ¿no es cierto? El tercer punto, en los brazos de Sansón, que hubo ira, se apoyó en las columnas para destruirlos a todos los que estaban. Venganza, ira, estaba en su corazón, pecado, desobediencia, todo estaba ahí en la vida de Sansón. Pero sin embargo, en los brazos de Jesús abierto, clavado en la cruz, clamaba amor, ¿no es cierto? Cuando extendía, sus brazos fueron extendidos por la vida de Sansón, la ira ahí destruyó a mucha gente, a mucha más gente de la que había matado en toda su vida. Pero en cambio, cuando Jesús extiende sus brazos allí en la cruz para ser clavado por los romanos, extiende sus brazos por amor, para salvar a muchos más de los que había predicado en su vida. A miles y millones de personas que hoy estamos aquí, delante de esta cámara. Dios te bendiga, Pastor Carlos, Dios te bendiga mucho en esta mañana. Bienvenido. Buenos días, mi Pastor Gustavo Diegel, Dios lo bendiga en esta nueva semana. Saludos desde Lampa, Chile. Ahí estamos conectados desde la ciudad de Chile. Bienvenido, Pastor, familia. Y el cuarto punto, Sansón ahí, después de extender sus brazos, de mover esas columnas, de derribar esa casa, murieron muchos, pero él también muere, y muere para siempre, hasta la resurrección. Pero Cristo murió, resucitó, vive para siempre en nuestro corazón. Él ha resucitado para que vivamos juntamente con Él. Y Él vendrá a buscar a su iglesia. Sansón no lo puede hacer, pero Cristo lo va a venir a hacer pronto. Vendrá a buscar a su iglesia. Tenemos que entender algo, hermanos queridos, en esta mañana. Dios nos ha hecho entender en esta mañana algo importantísimo. El Espíritu Santo no se aparta del cristiano, seguramente no se va a apartar del cristiano, pero se puede entristecer. Y ahí cuando el Espíritu se entristece es cuando nosotros bajamos la guardia. Es cuando nosotros no tenemos fuerza, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos mal, cuando estamos decaídos, cuando no tenemos fuerza. ¿Por qué? Porque Sansón dice que la fuerza la tenía en su cabello. Eso dice la Biblia, que dice que fue cortado porque nunca se había sido rapado y el espíritu como que lo deja sin fuerzas, ¿no? Porque estaba en pecado, estaba en falta de Dios, ¿no? Y a veces pretendemos nosotros tener la misma fuerza, ¿no? Estando en situaciones como Sansón, ¿no? Por eso el título de este programa en esta mañana, no vivamos como Sansón. No vivamos como Sansón. Dios nos ha escogido para un propósito en esta mañana. Nos ha escogido, nos ha dado un propósito en esta tierra. Hay un plan trazado para nosotros.
A pesar de nuestra dificultad, de nuestros problemas, de nuestra desobediencia, detrás de todo esto está el Señor. Está Dios cumpliendo el plan de Él a través de nuestras vidas para salvar a mucha gente, para llevar la palabra, el Evangelio de Jesucristo a muchas personas. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado. No seamos como Sansón, entreteniéndonos en cosas, en nuestras cosas, en nuestras pasiones, en nuestros deseos carnales, y nos apartamos de Dios. No nos damos cuenta, hermano, nos alejamos, el espíritu se entristece, quedamos sin fuerzas, agotados, sin ganas de seguir adelante, de tirar todo así por la borda, así. Entonces tenemos que entender que tenemos que vivir de la manera que Cristo nos ha dado que tengamos que vivir, con este plan que Dios nos ha escogido. Y así el pueblo de Israel, y así muere Sansón, después con un plan perfecto y divino para salvar a mucha gente, ahí entre los pecadores, ahí entre esa gente, enredado en todas esas cosas, esclavizado, preso, le quitaron sus ojos, la visión, perdió todo. Y quedó sin fuerzas y rogó por esas pequeñas fuerzas, por ese último momento de su vida. Qué triste llegar a ese momento de nuestras vidas, rogar en este último momento de nuestra vida por el Espíritu. Que venga, que vuelva a nosotros, que nos dé la fuerza que teníamos cuando conocimos a Cristo. Esa fuerza que nos vino a través del Espíritu Santo y nos gozamos en su presencia. Qué triste sería pedir en nuestro último momento, en nuestro último respiro, pedir la fuerza de Dios cuando lo tenemos hoy, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Qué triste sería vivir como Sansón, como dice el título de hoy. Así que, hermanos queridos, usted va a ver, después va a notar, va a ver cómo derrotó Sansón a los filisteos. Va a ver en estos capítulos 15, 16, ¿no? El encuentro de Dalila, ahí cuando pierde toda la fuerza Sansón y logran capturar a Sansón y lo matan, ¿no? Le quitan su fuerza, lo encarcelan, lo atan, lo usan de títere, de juguete, lo llevan a ese palacio. Y él pide en el último momento de su vida, se da cuenta lo que había hecho. Le hizo palpar las columnas a un siervo ahí y dijo, dame fuerza, Señor, en este momento. Yo muera con ellos, no importa, pero estos se tienen que morir todos. Venganza estaba en su corazón. Pero Cristo abrió sus brazos para abrazarte. Cristo abrió sus brazos para darte vida eterna en esta mañana. Por eso es el propósito, la similitud, podemos comparar la vida de Jesús en esta mañana. Llegamos al capítulo 17, lo peor que le puede pasar a una persona, llegar al momento de su vida en totalmente apostasía, totalmente idolatría, hacer imágenes. A veces este capítulo nos relata la historia de que hoy vivimos en esta sociedad, en este tiempo de la iglesia de la prosperidad, la iglesia de las riquezas. Así que vamos a encontrar historias fascinantes en este tiempo. Pero no quiero avanzar más, hermanos, en este capítulo. El deseo de mi corazón hoy es que podamos leer el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18. Terrible las cosas que pasan, hermanos, en estos capítulos. Llegar hasta al punto de nuestra vida, en este momento de pasar, de estar con el Señor, de estar con la bendición, llegar a este punto, sin fuerzas, totalmente idólatras, apostatando a la fe, apartados de Dios. Sería tristísimo para nuestras vidas en esta mañana llegar a este punto. Y tenemos que reflexionar, hermano, en esta mañana. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza para seguir adelante, que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana y que no se aparte de nosotros. Tener esa relación con Él, tener esa intimidad con el Señor y tomarnos de las manos de Dios. Dice su palabra que la misericordia de Dios hoy se ha renovado para tu vida y para mi vida. Tomémonos de la mano del Señor en esta mañana. Pidámosle al Señor, Señor, perdóname, nos hemos apartado, nos hemos alejado, nos hemos descuidado, usted pensará, habla de idolatría el pastor, yo no tengo imágenes, pero a veces idolatramos a muchas cosas.
Y a veces nuestra prioridad son muchas cosas, ¿no? Amén. Vamos a unir ahí. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga, Mónica. Dios te bendiga mucho en esta mañana, la esposa del pastor Videla. Dios te bendiga mucho. Gracias le damos al Señor por estar conectada también. Así que en esta mañana, el Señor, comenzamos una nueva semana con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos da la fuerza, el que nos anima, nos alienta a seguir adelante. Aferrémonos a Él. No vivamos como Sansón, Tenemos fuerza del Señor, tenemos ánimo, pero la podemos perder en cualquier momento por nuestra propia desobediencia, por nuestra propia de cerviz dura, yo como el pueblo de Israel, como vivía. Así que en este capítulo, en este libro de Jueces, encontramos la mayoría de los capítulos, el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sigamos creyendo que tenemos un rey, aunque no lo veamos, dice la palabra, ¿no? Aunque no lo tengamos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Él habita en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, el que nos da fuerza, el que nos da ánimo, el que nos da aliento para seguir en esta mañana. Así que es nuestro deseo en esta mañana que comencemos esta semana con el Señor, con su palabra, en adoración a Él. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Bendiciones para todos desde Santiago, Chile. Gracias por la palabra, Ana Erices. Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones. También quiero saludar a María Pereira, que también está conectada en esta mañana. A todos los hermanos que se han conectado en esta mañana. ¿Y qué le parece que si ya somos tantos y somos varios para orar juntamente conmigo en una pequeña oración y vamos a orar por aquellos, que necesitan una palabra de aliento y que seamos enviados con el propósito, porque tu vida y la mía tiene un propósito en esta tierra. No la descuides. Dios tiene un plan para tu vida. Hay un plan, hay un propósito, hay un proyecto de vida para tu vida para que podamos alcanzar a mucha gente. Dios nos ha dado esta libertad de hoy poder hablar de Cristo. Nos ha dado la libertad de poder leer su palabra, de congregarnos, de estar en las reuniones con los hermanos. Tenemos aún la libertad. En otros países no se puede hacer. Ya no se puede hacer, están prohibiendo la lectura bíblica, las Biblias en otros países. Tenemos la libertad por las redes, todavía no nos han cerrado las redes, todavía seguimos adelante. Así que confiemos que el Señor estará con nosotros en esta mañana. Y si necesitas oración, necesita que te acompañemos, algún pedido de oración, bueno, puedes escribir ahí, mandarnos un mensaje personal también en esta mañana y que podamos orar por tu vida. Pero quiero que oremos juntos para entregar esta semana al Señor, este día y esta semana en las manos del Señor. ¿Te parece? Juntos, cierra tus ojos en esta mañana y podamos pedirle, Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran, Señor, amor que has tenido para con nosotros, esos brazos que fueron extendidos en la cruz. Señor, fue por amor. Nos abrazaste, Señor, a través de estos brazos abiertos, Señor, recibiendo a todos, a cada uno de nosotros, porque esa es la expresión, Señor, porque abriste tus brazos en la cruz, clavado allí, Señor, derramando tu sangre por cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria, la alabanza a ti. Te damos gracias por permitirnos levantarnos en esta mañana, por abrir nuestros ojos, por poder contemplar tu hermosura, tu creación, Señor, que has dado para tus hijos, para que podamos disfrutarla. Señor, te pedimos, Señor, que extiendas, Señor, la bendición sobre cada uno de mis hermanos, que llegue cada uno de ellos, Señor. Señor, si tienes que sanar, tienes que libertar, Señor. Enviamos palabras de sanidad, de liberación, palabras de restauración para cada vida en esta mañana. Te lo pedimos, te lo rogamos como tu siervo, como tus hijos. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor amado. Te buscamos en esta mañana, Señor, con anhelo en nuestro corazón, con el deseo, con hambre y sed de justicia, sed de tu palabra. Te buscamos porque te necesitamos. Necesitamos que tú renueves nuestra fuerza, que tu Espíritu Santo entre en nuestra vida
vida nuevamente, Señor, y que nos dé fuerza, Señor amado, en esta mañana, Señor, y que podamos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a entregar tu palabra, a predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la sanidad, de la liberación, el Evangelio que nos llevará a la vida eterna, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por mí. Ese Cristo que está en nosotros, que podamos compartirlo con el mundo entero. Señor, gracias te damos, Señor, y te entregamos este día, esta semana en tus manos, para que tú hagas conforme a tu gracia y a tu voluntad. Señor, estamos dispuestos y estamos disponibles para servirte en esta mañana y para darte la gloria y toda la alabanza que a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana. Te saludamos desde aquí de la ciudad de Tandil. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la iglesia La Luz Verdadera. Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, mañana nuevamente a partir de las 7 horas. Y recuerda, el compromiso de la iglesia de hoy, aquellos que estamos siguiendo la lectura de la palabra de Dios en su totalidad todo este año, el compromiso es el capítulo 16, 17, 18 para esta mañana, y mañana vamos a reflexionar un poquito sobre los temas que estamos leyendo. Dios te bendiga, el Señor esté en tu vida. Muchas bendiciones para tu familia, para todos aquellos que van a compartir seguramente este programa. Así que el programa 72. Mañana nuevamente estaremos aquí en vivo. Dios te bendiga mucho.